Tengan muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a una entrega más de entrevistas de la sección de internacionales del diario Más Allá de la Cortina, la rama divulgativa del proyecto Cátedra Autónoma de Filosofía Política. El día de hoy vamos a hablar sobre una circunstancia, una situación internacional que está ocurriendo en nuestra América y más cercano aún acá a Costa Rica, está ocurriendo en Guatemala. Las luchas sociales y populares en Guatemala. Para eso contamos con la presencia del licenciado Carlos Barrios. Él es egresado de la Universidad de San Carlos en Guatemala, pertenece a la Comisión Ciudadana de Transparencia y Probidad de Quetzaltenango y participa en diferentes espacios y movimientos que luchan por la participación ciudadana. Bienvenido, don Carlos. Mucho gusto, Esteban. Gracias por la oportunidad. Pues vamos a compartir un poco de lo que sucede en nuestro país, Guatemala, en la actualidad. Con gusto. Es sumamente importante y necesario comprender este tipo de procesos, don Carlos. Yo le voy a contar algo. Acá en Costa Rica hay distintos movimientos que están en las calles protestando contra la corrupción del gobierno. Pero los sectores hegemónicos, los sectores de la derecha, los medios de comunicación y el gobierno mismo les tacha de delincuentes, trata de deslegitimar esto como movimientos políticos efectivos, como movimientos de protesta social, como ejercicio de poder soberano. Y entonces hemos venido haciendo una campaña de estudiar el ejemplo de lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Perú y lo que está pasando en Guatemala, porque nos ayuda a comprender el valor político de la manifestación social, de la protesta social y de la lucha contra un sistema hegemónico que busca reducirnos casi que a la esclavitud. Don Carlos, vamos a hacerle preguntas muy generales que van dirigidas a personas que tal vez no conocen el contexto guatemalteco, pero que han escuchado lo que está pasando, tal vez no por los medios más adecuados, sino por aquellos medios de comunicación masiva. Y aquí es donde yace la importancia, que escuchemos esas voces otras, no esos parlantes oficiales que nos coloca el sistema para decirnos que la apariencia es la verdad. Aquí vamos a encontrar desde las fuerzas sociales mismas una versión que nos va a decir qué es lo que está pasando en este momento en Guatemala, don Carlos. Pues bien, en Guatemala está pasando una coyuntura política bastante intensa que nosotros no la vemos de manera separada, sino vemos un sistema de gobierno que empieza desde 1985, cuando por fin se da la separación o el final de los golpes de Estado que venía Guatemala siendo gobernado por gobiernos militares, y entonces empieza, entre comillas, la era democrática para nuestro país. Entonces nosotros no lo miramos como algo nuevo, sino es un proceso continuo de un modelo político que se enquistó en nuestro país y que con la venida de la CICIG, pero también retirada, ¿verdad?, estos poderes fácticos, estos poderes hegemónicos en el país, se habían apoderado, habían cooptado las instituciones del Estado. Y entonces lo que nosotros ahorita estamos viviendo con el gobierno de Alejandro Yamatei es tan solo una muestra. Y lo que rebalsó el vaso acá en Guatemala es en relación al presupuesto 2021, en donde ellos intentaron aprobar 99.700 millones de quetzales, en donde ellos lo hicieron de una manera anómala. Trabajaron tipo 6 de la tarde, terminaron a las 5 de la mañana del siguiente día, en donde le dieron muy pocas horas a las bancadas de oposición, a los partidos de oposición, cuando el partido oficial y los partidos afines al oficialismo, pues ya tenían ahí alguna confabulación. La población reacciona porque habían reducido 200 millones de quetzales
destinados para combatir el hambre y la desnutrición. Eso lo dejaron sin fondos. Le habían quitado 20 millones de quetzales a la Procuraduría de Derechos Humanos y así fueron acomodándose y le dieron un presupuesto a una instancia que se llama Centro de Gobierno, que es un brazo derecho al gobierno de Alejandro Yamatei y que nosotros presumimos, ¿verdad?, de que es este centro el que toma las grandes decisiones en el país y no precisamente el gobierno de Alejandro. Entonces, eso es lo que convulsionó al país, hizo reaccionar a la población, ¿verdad? Pero más allá del presupuesto anómalo que aprobaron, hay muchos otros elementos que hay que conversar, ¿verdad? Y que tomar en cuenta. Esto fue tan solo uno nada más, ¿verdad? Y es lo que mantiene convulso al país en este momento. Es muy interesante los paralelismos. En este momento, en Costa Rica, tenemos un gobierno de un presidente que se llama Carlos Alvarado, que tiene en su gabinete representantes de sectores del poder hegemónico en Costa Rica, de sectores que han gobernado Costa Rica desde el siglo XIX y otros de una manera un poco más reciente, pero han venido promoviendo reformas a las leyes, han venido promoviendo discursos neoliberales para favorecer a empresas que de una u otra manera enriquecen y empoderan todavía más fuerte las empresas de estas élites de poder. O sea, vemos que hay un paralelismo en esto que se llama corrupción. Y lo veía también en una entrevista en una conversación que tenía para una entrevista que haremos el día de mañana, de la situación chilena. La situación chilena también tiene de raíz la corrupción. Lo mismo lo pudimos ver en Perú, lo podemos ver en Bolivia, lo estamos viendo a lo largo de toda nuestra América. Entonces tenemos una de las principales causas, que es la corrupción. Pero ¿qué otras causas? ¿Por qué está ocurriendo esto en Guatemala? ¿Nos podría decir el por qué está ocurriendo este levantamiento popular en Guatemala en contra de estas estructuras viciadas de poder? Sí, yo creo que hay que ver, entonces hay que ir al fondo del asunto. La corrupción es solamente la punta del iceberg, ¿verdad? Entonces, la corrupción es un efecto. Más allá de la corrupción, que es un poco lo que nosotros intentamos sensibilizar en la población guatemalteca, es de que no solamente hay que luchar en contra de la corrupción, hay que luchar en contra de la desigualdad, en contra del modelo económico, del modelo político y de toda esa mafia que se ha apoderado de las instituciones públicas del Estado. Entonces, esta lucha, más allá, por eso nosotros el 21 de este mes, más allá de luchar contra el presupuesto que fuera derogado, y ya lo hicieron de hecho a medianoche de hoy, ¿verdad? A medianoche en el Ministerio de la Defensa, en un cuartel militar, ahí se reunió la Junta Directiva del Congreso y algunos partidos afines, y eso molesta también a la población. Entonces, esta corrupción que se da en Guatemala, nosotros incluso nos remontamos mucho más allá cuando se funda la República de Guatemala, desde cuando se da la firma de independencia, que a nosotros también eso nos cuestiona mucho, ¿verdad? Porque quienes generan esos movimientos para poder firmar el acta de independencia, desde ahí es en donde nosotros miramos de cómo la gente que firma el acta eran los que de una u otra manera querían apoderarse de los recursos o los tributos que estaban mandando a la corona española. Entonces, ese grupo de criollos, ese grupo de españoles y de personas mestizas que estaban tomando el control de esa república que ellos fundaron, que no consultaron con la población invadida de pueblos originarios, sino construyeron ese modelo de país, y a lo largo de la historia, entonces fueron moldeando esa constitución a su sabor y antojo, y entonces esos grupos de poder fueron constituyéndose en ese poder hegemónico, en ese poder económico, en ese poder político,
que entonces fueron construyendo instituciones que fueron despojando del territorio de los pueblos originarios, que fueron imponiendo leyes, que fueron imponiendo instituciones, y de esa manera es en todo lo largo de la historia del país que han venido hasta, por ejemplo, en 1954, que le dan fin a 10 años de un periodo revolucionario, y que de 1954 a 1985 ese poder estuvo en la gran mayoría en el ejército, pero en confabulación, en alianza con el poder hegemónico del país. Entonces, eso, la memoria histórica es lo que de una u otra manera es lo que nosotros le motivamos y animamos a la población, que hay que rescatar, que hay que identificar a esos actores. Y entonces vamos a encontrar que el ejército, que la oligarquía, el CACIF, para nosotros el CACIF es la oligarquía empresarial, son 20 personas, 20 familias las que dirigen los destinos económicos del país. Esas familias son las que financian a los partidos políticos de derecha. Son de 21 partidos políticos que habían en competición en el 2019, 19 partidos eran de derecha. O sea, y entonces el ganador es este que está ahorita en el gobierno. Entonces, ellos son los financistas. En el 2017 hubo la oligarquía de nuestro país, pidió perdón en una conferencia de prensa por haber financiado al partido de Jimmy Morales, ¿verdad? La CICIG todavía estaba en ese entonces, pidieron perdón a su familia, perdón a Dios, perdón al país, ¿verdad? Por haber hecho anómalamente ese financiamiento. Ahí, para nosotros, es ese momento en donde ellos se visibilizan, pierden la vergüenza, eso nunca se había esperado. Entonces, todo esto que ha sucedido en este fin de semana, incluso es histórico para nosotros, porque en el movimiento que se hizo en contra de Otto Pérez Molina en el 2015, tardaron varios meses para poder conseguir el número de personas manifestantes en las plazas en la ciudad capital y en la ciudad de Quetzaltenango, que es a la que en donde yo vivo. Tardó varios meses. En cambio, ahorita la lucha en contra y pidiendo la renuncia de Alejandro Yamatei se logra en un día, en una sola movilización. ¿Eso qué significa? Que pierde todo respaldo, que pierde toda credibilidad y legitimidad de este gobierno. Entonces, la corrupción es una cosa, pero falta por ejemplo, la rendición de cuentas, el funcionamiento de un centro de gobierno que es inoperante, que solamente gasta plata, el trato a los pueblos originarios, su prepotencia, su abusivez y la confabulación con la oligarquía guatemalteca, beneficiando con licencias extranjeras para minerías, para hidroeléctricas, promulgando de que se beneficiará a la población guatemalteca cuando eso no es cierto. Entonces, hay una serie de datos y eventos históricos que rebalsan, y no es solamente la corrupción. Es interesante cómo a través del diálogo encontramos paralelismos a lo largo de toda nuestra América. Por ejemplo, ahora en la conversación con Chile hablábamos de la importancia de la memoria histórica. Hoy con don Carlos también en este momento vemos la importancia de rescatar la memoria histórica. En Más Allá de la Cortina, el diario de la cátedra, también tenemos una sección de memoria histórica, donde venimos rescatando todos estos movimientos sociales que han sido ocultados del currículum oficial en Costa Rica. Y también hablamos con la compañera ahora hace un rato y ahora con don Carlos de la corrupción y de estos grupos de poder. En Costa Rica también se da lo mismo. En Chile conversábamos eso. En Costa Rica desde el siglo XIX vienen gobernando determinadas familias que tienen determinados intereses económicos. Intereses económicos que incluso se han nutrido con la privatización de instituciones del Estado. En la década de 1990 privatizaron una serie de instituciones que eran productivas y que estaban agrupadas en algo que se llamaba CODESA.
y privatizaron el azúcar, privatizaron el aluminio, privatizaron los abonos, que ahora son abonos agro, el azúcar, de ahí surge la Liga de la Caña y surge Taboga, que pertenecen a familias de poder, que pertenecen a los principales partidos políticos de Costa Rica. Y muchas de estas empresas las vendieron incluso por una séptima parte del valor. O sea, fue un desfalco del Estado. Y estos mismos grupos de poder son los que continúan hoy desde el mismo Estado diciéndole al pueblo que el Estado no sirve. Administran mal el Estado para decir que el Estado no sirve y que ellos no son. Ellos no son los culpables. O sea, su mala administración no es la culpable de que el Estado no funcione bien. Para ellos es el Estado, porque quieren seguir privatizando todo lo que genere ingresos. De ahí que rescatar esa memoria histórica en toda nuestra América sea tan importante. Don Carlos, vamos a hacerle una pregunta más también relacionada con esto. Ya vimos qué es lo que está pasando en Guatemala, ya vimos por qué está pasando. Ahora, ¿quiénes? ¿Quiénes son los actores sociales que están involucrados en este proceso de levantamiento popular, en este proceso de lucha en contra de esta oligarquía, en contra de todo este poder hegemónico? Sí, yo creo que hay que identificar con mucha claridad a los actores que han generado esta situación y los actores que están en contra de estos actores que generaron la situación. Y hay que hacerlo con mucha claridad. Eso que usted mencionaba de la memoria histórica, ahí aparecen varios actores acá en Guatemala, que me imagino que también en Costa Rica y a nivel de Latinoamérica funciona o están activas algunas fuerzas que se creen los dueños del país, que se creen con una potestad de poder dirigir los destinos de los países, porque por su apellido, por su linaje de familia, porque nacen en medio de una riqueza y van confabulando cómo acumular. A nosotros acá en Guatemala le llamamos un modelo de acumulación económica. Y eso es lo que ha permitido ese modelo económico en confabulación con el modelo político. Entonces, esta oligarquía financia a partidos políticos y entonces los partidos políticos devuelven favores económicos. Y eso se da en Latinoamérica. Y acá con nosotros tenemos un claro para ver, identificar actores. Acá nosotros tenemos al poder económico. El poder económico son esas 20 familias. Y estas 20 familias financian de una u otra manera, también tienen espacios, tienen cámaras, tienen comités, y estos en algún momento figuran, por ejemplo, tienen fundaciones fingiendo una labor social. Estas personas que forman parte de la oligarquía, en algún momento también empiezan ahorita a meterse al funcionariado público. Nosotros tenemos un caso ejemplar, una persona que estuvo presidiendo el CACIF. El CACIF es el Comité Agrícola, Comercial y Financiera en Guatemala, Industria y Financiera, y fue presidente esta persona en anteriores años. Ahora es ministro de Economía. Entonces, ese juego giratorio, o como le llaman algunos autores, ¿verdad?, de la puerta giratoria, ayer estuvieron como presidentes del CACIF, ahora están como ministros de Economía. Ahí es en donde se da ese círculo, en donde hay tráfico de información, van a conocer cómo funciona la cosa pública y lógicamente ellos en otro momento van a regresar a sus empresas, a sus cámaras, pero ya tienen información de lo público. Entonces, acá en Guatemala es un actor. Bueno, el poder económico, el poder político, pero también está la iglesia. Hay un sector bastante fuerte de la iglesia que toma grandes decisiones a la par de estos otros dos actores. Pero también hay otros actores invisibles, unos actores que suenan, pero que no son tan visibles, pero tienen poder. Y estos poderes no precisamente son electos en un proceso electoral. Acá hablamos, lo que no se elige es el poder de la iglesia en un proceso electoral, pero también está el crimen organizado, está el narcotráfico, que justamente está atrás de ese poder económico. El poder militar tiene
En Costa Rica ustedes no tienen ese poder como nosotros sí lo tenemos como institución, pero no se elige, pero tiene poder. Entonces, pero también hay otro poder, la influencia extranjera y principalmente de Estados Unidos. Ese es un actor que está ahí, pero tiene mucha influencia. Ahora, de este otro lado, de los actores que están en contra de este poder hegemónico, están los diferentes movimientos sociales. Hay movimientos sociales de mujeres, hay movimientos campesinos, sindicales, aunque hay acá en Guatemala hay un magisterio que está bastante señalado por la dirigencia sindical, pero hay un magisterio que es mucho más afín a las causas sociales. Pero también, más allá de un movimiento social, están los pueblos originarios, el pueblo maya, el pueblo garífuna y el pueblo xinca. Más allá de ser un movimiento, ellos son los pueblos que han pervivido, que han permanecido en toda la historia de los 500 años después de la invasión española. Estas figuras, más allá de ser un movimiento, son autoridades ancestrales, son figuras que han mantenido sus principios, sus valores desde una cosmovisión de pueblo. Entonces, estos actores son los que tienen mucha más credibilidad, que tienen mucha más legitimidad y que incluso en medio de esta pandemia han hecho un papel bastante importante en detener la no contaminación rápida del virus, ¿verdad? Del coronavirus. Entonces, hay actores de jóvenes, hay movimientos, hay artistas que han hecho un papel muy importante en esta lucha contra la corrupción y en contra de estos actores que hemos identificado que son de la derecha. Y hay partidos, ¿verdad? Hay partidos que solamente se cambian de color, se cambian de camisola, decimos nosotros, y son exactamente los mismos, con los mismos discursos, ¿verdad? Con los mismos intereses, con las mismas mañas, decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, por ahí son los actores principales que estamos actuando acá en Guatemala. Es sorprendente cómo se dan todos estos paralelismos. En Costa Rica, estas familias de poder generan grupos de poder y los grupos de poder actúan en determinados sectores económicos y tienen determinadas empresas. Y estas empresas financian las campañas de los partidos políticos. Entonces, cuando se logra un poder ejecutivo, un legislativo e incluso un judicial, estas personas que son electas muchas veces no gobiernan de acuerdo a una constitución política o a la doctrina fundamental a partir de la cual se fundamenta la existencia del Estado, de acuerdo con la cual un presidente, por ejemplo, es un magistrado que tiene funciones específicas y que tiene limitaciones en los principios básicos de la justicia. No gobiernan de acuerdo a eso, gobiernan de acuerdo a los intereses de esos bloques de poder. Y es tan marcado porque la corrupción la manejan desde ahí. ¿Por qué? Porque en Costa Rica tenemos, por ejemplo, instituciones autónomas, como el ICE, que es el Instituto Costarricense de Electricidad, el INA, que es el Instituto Nacional de Aprendizaje, y estas instituciones tienen un presidente ejecutivo, que es nombrado a dedo por la presidencia de la República. Entonces, este presidente ejecutivo no llega a administrar una institución para fortalecerla, más bien llega a desadministrarla, para debilitarla y empezar un proceso de tercerización de servicios, que es que ya no sean las personas trabajadoras las que brinden esos servicios, sino contratar a sus empresas para que brinden esos servicios y ganarse millones de millones, miles de millones. Y en ese proceso es un paso más hacia la privatización. Entonces vemos que estos paralelismos son grandes. Y en Costa Rica también se ha dado lo mismo. Gente que se quita una camiseta y se pone la otra, pero continúan con el mismo corazón. En este momento en Costa Rica gobierna un partido que se llama PAC. PAC porque está en coma, pero también PAC porque es Partido Acción Ciudadana, que es un reciclado de la gente más corrupta del antiguo bipartidismo, del Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana, los dos partidos de derecha que se turnaban el gobierno en este país gracias al patrocinio de estas élites económicas. Es increíble esto.
Y yo sé que lo hemos tratado en todo lo que hemos expuesto, pero puntualizando, desde cuándo, don Carlos, venimos con estos problemas en Guatemala y para verlo también comparado con Costa Rica y el resto de nuestra América. Sí, esta situación, como le decía, viene desde la fundación de la República de Guatemala, ¿verdad? Desde la época de la independencia. Nosotros que nos analizamos que estamos en diferentes espacios, esto no es reciente, no. Esto incluso tiene mucho que ver con el control ideológico que es desde la invasión, que desde la instalación de la República generaron. Entonces, en ese control ideológico, desde ese entonces nosotros podemos hacer un periodo liberal, por ejemplo, de 1871, en donde se dan puros gobiernos para despojar del territorio, y luego se da una revolución del 44 a 1954, una contrarrevolución de 1954 hasta el 1985, pero se da el levantamiento armado acá en Guatemala en el 13 de noviembre de 1960, que termina el 29 de diciembre de 1996, y luego un periodo post acuerdos de paz que estamos ahorita, ¿verdad?, viviendo, o una era democrática que nosotros decimos desde 1985 a la fecha. Ahora, para nosotros, aunque hayan periodos o hayan momentos, para nosotros esto es siempre, esto es histórico, esto no es nuevo, no es producto de un gobierno, no, es un producto de un modelo económico, de un modelo político, de un Estado fallido, de un Estado que fue diseñado, una república que fue construida para una élite, ¿verdad?, sin tomar en cuenta de los pueblos originarios que habitaban acá. Entonces, para nosotros, esto, por eso la lucha para nosotros debe ser de conocer la historia, esos procesos de recuperación de memoria histórica, y por eso esos poderes, esos partidos de derecha, no les gusta hablar de memoria histórica. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen, como decimos en Guatemala, tienen mucha cola que les machuque, ¿verdad? Entonces, porque tienen las manos manchadas de sangre, porque también ellos, hablando de paralelismos, ¿verdad? Acá también han habido privatizaciones. Privatizaron la empresa eléctrica, el Instituto de Electricidad, privatizaron una empresa de aviación, del ferrocarril, etcétera. O sea, de la telefonía. O sea, todo eso fue un proceso de reestructuración, proceso que fue bastante viciado, y esas empresas están ahora en manos privadas, ¿verdad? En manos de este CACIF, en manos de esa oligarquía. Entonces, y lógicamente, para nosotros los procesos históricos sí son de vital importancia, porque hay partidos que empiezan desde 1954, ¿verdad? La ideología no cambia, algunos colorcitos cambian, pero es el mismo proceso que se mantiene ideológico en contra de la población. Entonces, para nosotros, ¿desde cuándo? Para nosotros es decir, desde siempre, siempre. Esos mismos actores son exactamente los mismos. Para nosotros no hay cambio. Entonces, luchar ahorita, por eso la población no quiere soltar, ¿verdad?, de que ya por presión el Congreso de la República dio marcha atrás con la decisión que generó esa movilización. Entonces, ahorita hay nuevas consignas. No, el problema no es solamente el presupuesto, el problema es la desigualdad, el problema es la corrupción en general, la corrupción metida en diferentes niveles, desde el presidente hasta el funcionario de abajo. La corrupción está en favores políticos, de que mi amigo tiene una empresa y le cedo ahí proyectos para que yo haga una acumulación de dinero. Recientemente hay un funcionario que fue, se le desaparecieron 135 millones de quetzales.
135 millones de quetzales y no saben dónde está. O sea, no es como perder $1. No, fueron 135 millones de quetzales que no tiene explicación. Ya lo destituyeron. Pero eso no resuelve. Él tiene que devolver ese dinero. Entonces, y eso ha sucedido siempre. Entonces nosotros, más allá de encontrar razones ahorita para que renuncien, no. Es un proceso histórico de pacto de corruptos, de alianzas entre el poder político y económico que no se logra romper, pero hay que descubrirlo, hay que desmantelarlo y hay que luchar en contra de esa alianza, ¿verdad? Para poderla romper y, lógicamente, poner los intereses de la población. Seguimos con paralelismos grandes. Increíble acá en Costa Rica los escándalos de corrupción que han habido y siguen apareciendo con los años. Escándalos que involucran a expresidentes como Caja Fichel, Isi Alcatel, de relaciones entre empresas públicas y empresas privadas, con licitaciones, con comisiones por debajo de la mesa. Seguimos encontrando la trocha fronteriza que se dio en el gobierno de Laura Chinchilla, en la frontera con Nicaragua. Podemos ver también el escándalo del cementazo hace poco con el gobierno de Luis Guillermo Solís, que era el gobierno anterior, igual de esta misma línea. Y lo seguimos viendo cotidianamente. Tenemos un problema en esta, como usted lo mencionaba muy bien, en estos estados fallidos. Y es que se ha naturalizado la corrupción. Hasta incluso nuestras relaciones humanas. Ya estamos esperando, ¿y qué me va a dar si yo le hago ese favor? Es una naturalización tan grande de la corrupción que llega incluso a nuestra sociedad. Se ha convertido en parte de nuestra ideología. Don Carlos, una última pregunta para ir cerrando esta entrevista. ¿Qué proyecciones futuras podríamos ver para Guatemala? Sí, nosotros tenemos varios escenarios. Hay un primer escenario en relación a lo que vaya a decidir el gobierno, y eso también genera algún tipo de posición de la población que estamos en su contra, ¿verdad? No solamente el gobierno, sino en el modelo, como he repetido insistentemente. Lo que se espera es de que lo ideal sería que renunciara él y el vicepresidente, aunque el vicepresidente le dijo, renunciemos los dos juntos, le dijo él, ¿verdad? Yo lo reto y renunciemos los dos, porque hay una enemistad entre el vice y presidente. Entonces, eso debería de ser lo lógico. Lo más sano debería ser de que renunciara el gabinete completo y también que renunciara la junta directiva o los diputados que apoyaron a ese presupuesto mal hecho, ¿verdad? Ese es un escenario ideal para la población. Si eso se diera, estamos hablando de que los pueblos originarios, ¿verdad? Maya, Garífuna, Xinca y Mestiza, deberíamos de estar en condiciones de hablar de una fundación de un Estado plurinacional. Nuestra Constitución teóricamente dice que todos somos iguales y eso es falso, ¿verdad? Es falso, porque no todos tenemos las mismas condiciones. Es una Constitución hecha con mucha exclusión, con mucho olvido para los pueblos originarios. Entonces nosotros esperamos un escenario, el ideal es que esta crisis genere el podernos sentar a hablar pueblos, ¿verdad? Para poder hablar de una nueva constitución, de un nuevo pacto social, el cual no existe. Esos escenarios para nosotros nos deben de permitir en hablar de cambiar ese modelo económico, en hablar de cambiar ese modelo político, ¿verdad? Y en donde las cosas se hagan de manera transparente. Lo ideal es de que la gente que está haciendo estos actos de corrupción y que de manera histórica se han creído los dueños del país, logren reaccionar de que también en el país viven otros actores que viven, que piensan, que sienten y que lógicamente tienen una realidad. Acá en Guatemala nosotros esperamos de que las cosas empiecen a cambiar para bien, pero que no cambien para que siga igual.
Eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces, los escenarios posibles es de que renuncien, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Lo otro es de que los pueblos empiecen el día de mañana, le compartía, ¿verdad? Antes de iniciar el programa que los pueblos van a hacer una propuesta. Ya el vicepresidente hizo ahí una propuesta de que se elijan notables, personajes notables y que el Congreso pueda elegir ahí. La población no quiere eso. Fue el Congreso en donde están los corruptos y que sea el Congreso el que decida quién va a ser el presidente y vicepresidente. Otra vez le vamos a dejar las grandes decisiones a los corruptos. Entonces la población no está de acuerdo con eso. Entonces el día de mañana martes, estará los pueblos originarios mayas, garífunas y xincas haciendo una propuesta en donde va a ser algo nuevo, algo novedoso, en donde sean los pueblos quienes decidan que se haga una junta transitoria previo a hacer una constitución nueva, incluyente, plurinacional en el país, ¿verdad? Entonces, para nosotros se esperan días, son bastante inciertos los momentos, los días, horas para nosotros, porque todo cambia día a día, hora a hora, ¿verdad? Y nos sorprenden, por ejemplo, cuando el presidente Yamatei llama a la OEA acá en Guatemala, ¿verdad? Para que venga a mediar y resolver el conflicto. Y nosotros como población estamos totalmente en contra de que una organización de Estados americanos venga a meter las manos cuando se ha demostrado en Perú, en Bolivia y en otros países latinoamericanos que eso solamente responden, la OEA responde a intereses del país norteamericano de Estados Unidos. Nada más, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros como guatemaltecos vamos a resolver nuestros problemas, nuestras inquietudes, nuestras demandas, las vamos a resolver nosotros. Y no que una organización tachada y que no tiene credibilidad venga a intentar resolverlo de nosotros, ¿verdad? Eso, Esteban. 3 puntos que me llaman mucho la atención. Uno, el paralelismo con Chile. Ahora conversaba de que el pueblo en Chile no quiere que sean los partidos políticos, no quiere que sea un congreso, quiere que sea una asamblea nacional la que defina la nueva constitución, porque ya sabemos que todas estas estructuras están viciadas, y no solo en Chile y en Guatemala, en Costa Rica y en toda nuestra América. Tenemos que hacer procesos distintos de política. Y qué linda la propuesta, una propuesta de un Estado plurinacional, como ha sucedido en Bolivia. Y esto de la mano con la crisis de las pseudodemocracias, que es un discurso también que se nos ha inculcado y que tiene como uno de sus fundamentos una identidad nacional única. Qué interesante generar desde los pueblos un Estado plurinacional, donde hay un reconocimiento del otro, de la otra, de la identidad, y hay una interculturalidad, un diálogo en respeto y en igualdad. Sumamente importante estos principios para repensar y repensarnos políticamente hacia un futuro. Y el tercer aspecto a remarcar es cómo este mismo ejemplo material de un Estado plurinacional casi y por mucho tiempo fue opacado por la OEA. Y desde el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que no es una organización política, a los meses dijeron no hubo fraude en Bolivia. Y ahora con las elecciones en Bolivia quedó totalmente ratificado. Entonces, es interesante cómo corrupto jala corrupto. Porque entonces vemos un gobierno corrupto que entonces apela a la OEA. Estos son elementos sumamente importantes. Don Carlos, no sé si quiere darnos un mensaje de cierre para ir finalizando la entrevista. Pues igual, agradecer la entrevista y motivar también a la población de Costa Rica que sí hay que tener memoria histórica, no hay que dejar de luchar, hay que identificar a esos actores que se disfrazan, a esos actores que han supervivido, que se han mantenido y que han vivido de los recursos del pueblo, y que vean, ¿verdad?, a los otros países latinoamericanos que tienen que esa misma hegemonía, ese mismo poder, ese mismo control, pues se repite constantemente, ¿verdad? Tienen elementos comunes, tienen maneras comunes de apropiarse, de creer
que son los dueños incluso de la vida misma de la población. Entonces, ante eso es que hay que levantarse, hay que organizarse y no solamente dejarlo en el discurso, no solamente dejarlo en el discurso, no solamente hay que darle un like, no solamente compartir en las redes, no, hay que ir, hay que hacer vida esa lucha, nosotros decimos, verá, un término de que nos molestan, nos encabronan, algo ahí que tenemos que desahogar, sí pues, pero después de la indignación, después de la movilización, tiene que venir la propuesta, tiene que venir el qué tenemos que hacer, el cómo lo tenemos que hacer, ¿verdad? Porque no solamente si lo dejamos en un rechazo, en una movilización, en una indignación, los poderes saben, a ellos se les va a pasar en unas cuantas horas, se les va a olvidar. No, sino que aquí la lucha es permanente, en todos los espacios y en todos los niveles. Y de esa manera, diría yo que los países latinoamericanos les vamos a ir dando una constante lección a esos poderes fácticos, a esa hegemonía que se creen los dueños de los países, ¿verdad? Pues eso, Esteban. Y muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes un momento. No nos queda más que agradecerle a el licenciado Carlos Barrios de la Comisión Ciudadana de Transparencia y Probidad de Quetzaltenango de Guatemala por esta entrevista. Les esperamos en la próxima entrega de Entrevistas de Realidad Nacional.